Hermano, hermana, si estás escuchando este mensaje ahora mismo, quiero que sepas algo con absoluta claridad. No es casualidad. Nada en la vida de un hijo de Dios ocurre por accidente. Si en las últimas semanas o meses te has despertado repetidamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, con el corazón inquieto, con la mente llena de pensamientos, con una sensación de angustia o vacío difícil de explicar, este mensaje es para ti. Dios te está hablando en el silencio de la noche, cuando el mundo calla y el alma ya no puede esconderse detrás del ruido. Muchos intentan explicar estos despertares únicamente como insomnio, estrés o ansiedad. Y aunque el cuerpo influye, la realidad es que hay una dimensión espiritual que no puede ignorarse. La noche no es solo oscuridad. En la tradición cristiana siempre ha sido un espacio de encuentro profundo con Dios. Es en la noche cuando Jacob luchó con el ángel, cuando Samuel escuchó la voz del Señor, cuando Jesús mismo oraba mientras sus discípulos dormían. La noche revela lo que el día esconde. Cuando despiertas a esa hora, no es para que tomes el teléfono, no es para que te distraigas, no es para que te llenes de miedo. Es una invitación, es Dios tocando suavemente la puerta de tu corazón. Él no grita, no obliga, no irrumpe con violencia. Él llama, y llama precisamente cuando estás más vulnerable, más sincero, más real. Muchas personas que despiertan en estas horas sienten una opresión en el pecho, una tristeza sin nombre, recuerdos del pasado, culpas no resueltas, heridas que parecían olvidadas. Esto no significa que estés mal, significa que tu alma necesita atención. Durante el día las prisas, el trabajo, las responsabilidades y las pantallas nos anestesian, pero en la madrugada, cuando todo se aquieta, el alma habla y Dios escucha. Hay algo importante que debes comprender desde el inicio. Ignorar estos despertares no los hace desaparecer. Al contrario, cuando los ignoras, cuando te distraes, cuando te vuelves a dormir sin escuchar lo que tu interior quiere decirte, la inquietud suele crecer. Porque Dios, en su amor, insiste. No para castigarte, sino para salvarte, para sanarte, para devolverte la paz. La primera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es reconocer que no estás despierto por casualidad. Este reconocimiento es un acto espiritual profundo. Es aceptar que tu vida no está desconectada de Dios, que incluso tu sueño le pertenece. En ese momento no te quedes acostado luchando contra los pensamientos. Siéntate, aunque sea unos segundos, y toma conciencia de la presencia de Dios. Haz lentamente la señal de la cruz, con respeto, con atención, no como un gesto automático. Al hacerlo, estás proclamando quién eres y a quién perteneces. Estás recordándole a tu alma que no estás sola, que está bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este gesto tan sencillo tiene una fuerza espiritual enorme, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Después, pronuncia en voz baja o en tu interior una frase sencilla pero poderosa. Señor, aquí estoy. Si me has despertado es porque quieres hablarme. No hace falta decir mucho más. Esta oración abre el corazón y cierra muchas puertas al miedo. Cuando reconoces la presencia de Dios, la ansiedad pierde fuerza. En ese silencio, pregúntate con honestidad cómo está tu relación con Dios. No para juzgarte, sino para comprenderte. ¿Hace cuánto no oras con el corazón? ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hay algo que sabes que debes cambiar y sigues postergando? Muchas veces estos despertares son llamadas de misericordia. Dios no quiere que sigas cargando solo con lo que pesa demasiado. El alma no puede descansar cuando vive en contradicción.
No puede dormir profundamente cuando hay culpas no sanadas, heridas abiertas, rencores acumulados. Y Dios, como Padre amoroso, no permite que su Hijo se pierda en el silencio cómodo de la indiferencia. Prefiere despertarte, inquietarte, sacarte del letargo antes que dejarte lejos de Él. Reconocer la razón espiritual de tu despertar también significa aceptar que necesitas ayuda. La fe no es autosuficiencia. La fe es abandono confiado. Decir, Señor, necesito que me guíes, no es debilidad, es madurez espiritual. Es permitir que la gracia actúe donde tus fuerzas no alcanzan. En la tradición cristiana, velar durante la noche siempre ha sido un signo de fidelidad. Velad y orad, dijo Jesús, no como una amenaza, sino como una invitación al amor. Velar es estar atento, es no vivir dormido espiritualmente. Y si Dios te despierta, es porque confía en ti, porque sabe que tu corazón puede escuchar. Tal vez no entiendas aún todo lo que está pasando. Tal vez solo sientas cansancio, confusión o miedo. No pasa nada. Dios no te pide que entiendas todo, solo que no cierres la puerta, que no huyas, que no apagues esa inquietud con distracciones vacías. Quédate un momento con Él, respira, descansa en su presencia. Esta primera acción puede parecer simple, pero cambia completamente la experiencia del despertar nocturno. Pasas de sentirte víctima del insomnio a sentirte llamado por Dios. Pasas del miedo a la confianza. Pasas de la oscuridad a una luz suave que no lastima, pero ilumina. Si empiezas a vivir estos despertares de esta manera, notarás algo con el tiempo. La angustia disminuirá, la paz aumentará y tu vida espiritual comenzará a profundizarse de una forma nueva. Dios no desperdicia ninguna noche ofrecida con amor. Y ahora, mientras avanzamos, prepárate, porque la segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada es aún más poderosa y transformadora. Lo que viene puede cambiar no solo tus noches, sino tu relación entera con Dios. Hermano, hermana, ahora quiero hablarte de la segunda acción que transformará tu despertar entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y quiero que prestes mucha atención, porque esto es un acto de fe que no solo protege tu alma, sino que te une con un ejército espiritual invisible. Rezar el Santo Rosario. Sí, el rosario, esa oración que muchos subestiman hoy, es un arma de luz en medio de la oscuridad de la noche. No es superstición, no es tradición vacía. Es una meditación profunda en los misterios de Cristo y de María, un camino para acercar tu corazón al corazón de Dios y un escudo contra las fuerzas que buscan perturbar tu paz. Cuando tomas el rosario en la madrugada no estás solo. Miles, millones de hijos de Dios en el mundo están haciendo lo mismo al mismo tiempo, creando una cadena de oración que trasciende tiempo y espacio. Cada Ave María, cada Padre Nuestro que pronuncias, es una lámpara que ilumina tu alma y ahuyenta la tiniebla. No subestimes su poder. La Virgen María, nuestra Madre, siempre nos muestra el camino de la protección y la intercesión. A través del rosario, ella nos envuelve con su manto y nos guía hacia su Hijo. Permíteme contarte un ejemplo real de lo que puede lograr esta práctica. Conozco personas que llevaban años con angustia, con ataques de miedo en la madrugada, que no podían dormir y que sentían una opresión constante en su corazón. Cuando comenzaron a rezar el rosario cada vez que se despertaban, comenzaron a experimentar liberación espiritual, paz profunda y claridad en su vida. La simple disciplina de orar los misterios luminosos, dolorosos o gloriosos a la misma hora de cada noche crea un hábito espiritual que fortalece tu alma, te alinea con la gracia y protege tu mente de los pensamientos negativos. El rosario también transforma tu corazón. No es solo repetición de palabras,
es una oración que educa tu interior. Cada Ave María es un acto de amor. Cada Padre Nuestro es una entrega de tu vida a la voluntad de Dios. Cuando lo haces en la madrugada, tu oración tiene un efecto especial porque estás en un momento de vulnerabilidad, un momento en que el velo entre lo visible y lo invisible se hace más delgado. Las fuerzas del mal intentan aprovechar tu cansancio, tu miedo o tu ansiedad, pero el rosario actúa como un escudo y una espada al mismo tiempo. Debes rezarlo con atención, con devoción, no como rutina mecánica. Piensa en cada misterio. Contempla cada escena de la vida de Cristo y de María. Imagina cómo sus corazones se entrelazan con el tuyo, cómo sus dolores y alegrías tocan tu propia historia. Esta meditación transforma tu mente, purifica tus emociones y fortalece tu espíritu. Es un acto de participación directa en la historia de la salvación. Además, el rosario en la madrugada tiene un efecto protector sobre tu hogar. Muchos de los problemas que sentimos en la noche, pesadillas, pensamientos intrusivos, miedo irracional, no provienen solo de nuestro cuerpo o mente, sino de la dimensión espiritual. Cuando rezas el rosario, estás creando una barrera de luz que protege tu mente, tu corazón y a toda tu familia de cualquier influencia negativa. San Miguel Arcángel, junto con los ángeles custodios, escucha tu oración y se coloca como defensa alrededor de tu hogar y tu vida. La Madre de Dios también nos enseña que la oración no tiene límite de edad, experiencia ni talento. No importa si nunca has rezado un rosario completo, no importa si te cuesta concentrarte. Lo importante es el corazón, la intención y la constancia. Cada oración que haces con fe se multiplica en el reino de Dios. Cada momento que dedicas a la Virgen para interceder por ti, por tu familia o por otros, se convierte en un canal de gracia infinita. Quiero que reflexiones un momento. ¿Cuánto tiempo has dejado pasar sin aprovechar la protección espiritual que Dios ofrece? ¿Cuántas noches de miedo, de angustia o de insomnio podrían haberse transformado en momentos de comunión profunda si hubieras tomado en tus manos un rosario y comenzado a rezar? No es tarde, no hay excusas. Si Dios te ha despertado, es para que respondas, para que tomes esta arma espiritual y la uses con decisión. El rosario también enseña algo fundamental: la humildad y la paciencia. La vida moderna nos empuja a la inmediatez, a buscar soluciones rápidas, a escapar de los problemas con distracciones. Pero la oración profunda requiere tiempo, silencio y atención. Cuando rezas en la madrugada, estás entrenando tu corazón para escuchar a Dios, para esperar en Él, para confiar en que su gracia actúa aunque no veas resultados inmediatos. Cada noche que pasas con el rosario en la mano, tu alma se fortalece, tu fe madura y tu capacidad de interceder por otros se multiplica. Y no olvides que la perseverancia trae frutos visibles. Te contaré un testimonio. Una madre desesperada por su hijo en problemas de adicciones comenzó a rezar el rosario todas las noches cuando despertaba entre las 3 y las 4 a.m. Durante semanas parecía que nada cambiaba, pero su fe y su constancia crearon un efecto invisible. Su hijo comenzó a alejarse de sus malos hábitos, cambió su vida y hoy su familia vive una reconciliación y paz que solo Dios podía ofrecer. Esto nos recuerda que la oración perseverante nunca es inútil. Siempre es escuchada y siempre produce frutos en el tiempo de Dios. Por último, hermana, hermano, quiero que entiendas que rezar el rosario en la madrugada es también un acto de amor. No solo por ti, sino por aquellos que necesitan tu intercesión, tu familia, tus amigos, tu comunidad, incluso el mundo entero. Nunca subestimes el poder de un corazón unido a Cristo y a María en oración. Cada Ave María,
Cada misterio contemplado es un suspiro de amor que alcanza donde tú no puedes llegar físicamente y trae luz donde hay oscuridad. Cuando termines de rezar, permanece unos minutos en silencio, siente la paz que inunda tu corazón, agradece a la Virgen por su intercesión y a Cristo por su sacrificio. Y mientras lo haces, prepárate para la tercera acción que completarás en tu despertar nocturno. Una acción que no solo protege, sino que libera, que defiende, que transforma. Una acción que te coloca firmemente bajo la autoridad de Cristo y abre un camino de liberación total para tu alma. Hermano, hermana, si has seguido las primeras dos acciones y has dado pasos enormes hacia la paz de tu alma y la protección de tu hogar. Pero ahora entramos en algo aún más profundo, más poderoso. La tercera acción que debes realizar si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Esta acción es la oración de guerra espiritual y liberación. Y quiero que la recibas con todo tu corazón, porque no es opcional. Es una necesidad para el Hijo de Dios que desea vivir en victoria y libertad. No se trata de superstición ni de historias de miedo. La guerra espiritual es parte de la vida cristiana cotidiana. San Pablo nos lo recuerda con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Despertar en medio de la noche no es casualidad. Muchas veces es un momento en el que tu alma está expuesta, un momento en que las fuerzas del mal intentan perturbar tu paz. Pero también es un momento en que el poder de Dios puede manifestarse con fuerza si sabes cómo responder. Lo primero que debes hacer es ponerte bajo la autoridad de Cristo. Recuerda que eres hijo de Dios, bautizado, fortalecido por la confirmación y sostenido por la Eucaristía. Cuando pronuncias el nombre de Jesús, no hay fuerza maligna que pueda resistir. Por eso, al comenzar tu oración de guerra espiritual, debes decir con fe y autoridad: en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de opresión y de tinieblas. Ordeno a toda fuerza demoníaca que se aleje de mí y de mi hogar. Cubro mi mente, mi corazón y mi familia con la preciosa sangre de Cristo. Invoco la protección de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Virgen María, cúbreme con tu manto. Ángel de la guarda, defiéndeme. Amén. Estas palabras, dichas con fe, son como una espada de fuego que dispersa la oscuridad. Pero recuerda, la fuerza no está en tus palabras, sino en Cristo que pelea por ti. Tú solo te rindes a su poder y lo invocas. Es como un niño pequeño que enfrenta un peligro imposible, pero que tiene a su padre al lado. El niño no puede vencer solo, pero el padre sí. Así es nuestra relación con Dios en la batalla espiritual. Hermano, hermana, esta oración no es solo para ti, también limpia tu hogar. Muchos problemas espirituales nocturnos provienen de objetos o hábitos que abren puertas a lo maligno, horóscopos, amuletos, objetos de ocultismo o de la nueva era, estatuas paganas. Si tienes algo así en tu casa, debes retirarlo y consagrar tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús. La oración de liberación combinada con la limpieza espiritual de tu espacio cierra puertas que quizás han estado abiertas por años. Otro elemento esencial de la oración de guerra espiritual es el perdón. Sí, el perdón es un arma espiritual. Cada rencor, cada odio, cada resentimiento es una llave que permite al enemigo actuar en tu vida. Jesús nos enseñó claramente: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Por eso, en tu oración, ofrece un acto consciente de perdón.
Aunque cueste, aunque no sientas nada, di en voz alta: perdono a quien me ha herido, renuncio al rencor, entrego esta vida a la misericordia de Dios. Asimismo, debes renunciar a todo pecado consciente. Si hay algo en tu vida que sabes que ofende a Dios, confiesa interiormente: Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento, renuncio a ello y te pido ayuda para confesarlo pronto. Este acto de contrición sincero, aunque no sustituye la confesión sacramental, debilita el dominio que el pecado tiene sobre tu alma y rompe cadenas que podrían mantenerte cautivo espiritualmente. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo fundamental. La oración de guerra espiritual es también un acto de amor y fidelidad. Cada vez que te levantas a medianoche, cada vez que repites estas palabras con fe, estás colaborando con Dios en la salvación de tu alma y en la protección de otros. Tus oraciones, tus sacrificios, tu fidelidad pueden cambiar destinos, proteger vidas y traer liberación a quienes no saben cómo orar. Después de rezar la oración de liberación, permanece unos minutos en silencio. Siente la paz que entra en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo renueve tu fuerza interior. Deja que cada palabra pronunciada se arraigue en tu mente y en tu espíritu. Este momento de quietud es sagrado. No lo apresures. No busques resultados inmediatos. Confía en la acción de Dios. Quiero que también incorpores la lectura de la palabra de Dios en estos instantes. Abre tu Biblia o un libro de vida de los santos y deja que el Espíritu Santo te hable. A veces una sola frase, un solo versículo puede traer claridad a decisiones que llevas años postergando. Como Hebreos 4:12 nos recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra, meditada en la madrugada, penetra hasta lo más profundo de tu ser, revelando verdades y ofreciendo guía divina. Finalmente, no olvides que Dios quiere transformar tu insomnio en misión espiritual. Cada vigilia nocturna puede convertirse en una oportunidad para interceder por tu familia, tus amigos, por la iglesia y por quienes están alejados de la fe. Es un llamado a ser un centinela espiritual, un guerrero de oración en medio de la noche, no porque seas perfecto, sino porque eres amado y confiado por Dios para ser un canal de su gracia. Cuando comprendas y pongas en práctica esta tercera acción, comenzarás a ver tus despertares nocturnos de una manera totalmente nueva, ya no como molestias, ni como ansiedad, ni como castigos, sino como oportunidades de gracia, protección y transformación. Estás aprendiendo a pelear con armas espirituales, a colaborar con Dios en su plan y a construir una vida de oración que impacta no solo tu alma, sino el mundo invisible que nos rodea. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, significa que estás empezando a comprender que tus despertares nocturnos no son meras coincidencias, sino invitaciones divinas. Ahora quiero llevarte un paso más allá a una dimensión profunda de la vida espiritual, la meditación y la oración contemplativa. Un tiempo donde tu alma aprende a escuchar a Dios en silencio, donde el corazón se abre y la gracia fluye sin esfuerzo. Después de la oración de guerra espiritual y el rosario, siéntate en un lugar tranquilo. Puedes permanecer en tu cama o acomodarte en una silla. Lo importante es estar consciente y presente. Respira despacio. Siente tu corazón latir. Siente que cada respiración es un regalo de Dios, un recordatorio de que estás vivo y protegido. Permite que tu mente deje de correr, que los pensamientos mundanos se disuelvan y trae tu atención a la presencia de Cristo en tu interior. Esta práctica se llama oración contemplativa. No es un esfuerzo intelectual. No necesitas repetir palabras, ni tener ideas perfectas. Simplemente permitir que Dios habite en tu corazón y que su luz disipe cualquier sombra. Santa Teresa de Ávila enseñaba que
La oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Así es, hermano, hermana. Este tiempo no es de hacer, sino de amar, de recibir, de descansar en Él. Cada minuto que pasas así, aunque parezca simple, es una inversión eterna para tu alma. A la meditación puedes añadir la lectio divina, la lectura orante de las Escrituras. Ten una Biblia cerca y abre al azar o elige un pasaje que el Espíritu Santo te inspire. Lee lentamente, saboreando cada palabra. Deja que las frases calen en tu corazón. Por ejemplo, al leer Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No solo recites, visualiza y siente cómo Cristo te guía, te protege y suple todas tus necesidades. A veces, un solo versículo puede transformar tu noche y darte claridad para decisiones difíciles que has pospuesto durante años. Hermano, hermana, quiero que sepas que estos momentos de silencio son el terreno donde la fe crece, donde tu espíritu se fortalece, donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se hace tangible. No subestimes este tiempo. Cada minuto de oración silenciosa en la madrugada es como una semilla que se planta en tu corazón y con la ayuda de Dios brotará en bendiciones visibles y milagrosas en tu vida. Además, durante este tiempo puedes ofrecer intercesión por otros. Piensa en las personas que amas, en tus hijos, en tu pareja, en tus padres, en amigos alejados de la fe, en los enfermos y los moribundos. Menciona sus nombres en silencio o en voz baja. Ofréceles tu vigilia como sacrificio y oración. Cada alma que llevas ante Dios con amor y fidelidad es un acto de salvación. Como decía San Pío de Pietrelcina, no puedo dormir mientras tantas almas necesitan oración. Debo interceder por ellas. Esta es la misma invitación que Dios te hace ahora en medio de tu vigilia. Si te cuesta mantener la mente quieta, puedes combinar meditación y música sagrada o cantos eclesiásticos suaves, himnos que eleven el corazón hacia el cielo, escuchar el Ave María, los coros de los salmos o cantos de alabanza antiguos puede ayudarte a concentrarte, a sentir la cercanía de los ángeles y la protección de la Virgen María en este momento tan especial. Otro recurso poderoso es la contemplación de la vida de Cristo. Imagina a Jesús caminando por tu habitación, sosteniéndote la mano, sintiendo tu ansiedad, escuchando tus súplicas silenciosas. Visualiza su amor entrando en cada rincón de tu corazón y tu hogar. Esta práctica es extraordinariamente sanadora porque conecta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con la realidad del reino de Dios. Hermano, hermana, quiero hablarte también de algo que muchos olvidan. Durante estas horas, los miedos y ansiedades pueden regresar, incluso después de oraciones intensas. Esto es normal, porque el enemigo intenta distraerte. No te asustes ni te desanimes. Cada vez que vuelves a traer tu atención a Dios, estás fortaleciendo tu alma, estás cerrando puertas al miedo y estás permitiendo que la luz divina llene tu oscuridad. Recuerda, la fe activa siempre vence al temor. Finalmente, quiero recordarte que estos momentos de meditación y lectio divina son un entrenamiento para la vida espiritual constante. No solo afectan tu noche, transforman tus días. Despiertas con un corazón más tranquilo, con decisiones más claras, con paciencia renovada y con un sentido profundo de propósito. Aprendes a vivir como hijo de Dios consciente de su presencia constante, como alguien que no solo sobrevive al mundo, sino que lo transforma a través de la oración, el sacrificio y la intercesión. Hermano, hermana, cuando combines la señal de la cruz, el rosario, la oración de guerra espiritual y la meditación en la presencia de Dios, estarás
caminando hacia una relación íntima y profunda con Él. Una relación que puede cambiar tu vida, sanar tu alma, proteger tu hogar y otorgarte la paz que durante años has buscado en el mundo y nunca encontraste. Y ahora, mientras cierras los ojos y sientes el silencio de la madrugada, quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Estás dispuesto a vivir cada despertar como una cita con Dios? ¿Estás dispuesto a transformar tu insomnio en un acto de gracia y santidad? Porque si respondes sí, hermano, hermana, habrás comenzado una verdadera revolución espiritual que marcará no solo tu vida, sino también la de quienes amas. El amanecer se acerca, pero este tiempo de vigilia, de oración y de silencio no termina al primer rayo de sol. Todo lo que has hecho en estas horas continúa operando en tu espíritu y en el mundo invisible, extendiendo la protección divina y multiplicando las gracias que Dios quiere derramar sobre ti y los tuyos. Hermano, hermana, al llegar a este momento de nuestro recorrido, quiero que comprendas algo fundamental. Lo que empieza en la vigilia nocturna no se queda en la madrugada. La transformación que Dios quiere obrar en ti durante esas horas de silencio y oración fluye directamente a tu vida diaria, a tu trabajo, a tu familia, a tus decisiones, a cada relación que mantienes. No es un tiempo aislado, es un entrenamiento espiritual para tu existencia entera. Cuando reconoces la dimensión espiritual de tu despertar, cuando haces tu señal de la cruz con fe, cuando rezas el rosario y la oración de guerra espiritual, y cuando practicas la meditación y la lectio divina, empiezas a vivir en un estado de gracia más profundo, más consciente. Tus palabras se vuelven más suaves, tus gestos más amorosos, tu paciencia más firme. Comienzas a notar que las tentaciones que antes te debilitaban pierden fuerza, porque has aprendido a ponerte bajo la autoridad de Cristo en la hora de vulnerabilidad. Esta autoridad no es teórica, es práctica, es real. Cada vez que dices, en el nombre de Jesús, con fe, abres un espacio en tu vida donde el mal no tiene acceso. En una noche silenciosa, cuando las luces de la ciudad comienzan a apagarse y el ruido del mundo parece alejarse por unos instantes. Muchas personas elevan una pregunta al cielo que nace desde lo más profundo de su corazón. ¿Cómo saber si Dios realmente cuida de mí? ¿Cómo reconocer su presencia cuando las dificultades parecen multiplicarse y las respuestas tardan en llegar? Hay mujeres que han atravesado tormentas que nadie conoce. Han llorado en secreto, han sostenido a sus familias en medio de crisis inesperadas y han continuado caminando cuando sus fuerzas parecían agotarse. Sin embargo, algo misterioso ocurre en sus vidas. Aunque enfrentan pruebas reales, siempre encuentran una manera de seguir adelante. No se trata de una vida perfecta, ni de la ausencia de problemas. Tampoco significa que nunca experimenten dolor o momentos de incertidumbre. La protección de Dios rara vez se manifiesta eliminando todos los obstáculos del camino. Con frecuencia, la protección divina se revela de maneras mucho más profundas. Aparece como una fuerza interior inesperada, como una paz
que desafía la lógica humana, o como una puerta que se abre justo cuando parecía que todo estaba perdido. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de mujeres que fueron sostenidas por Dios en circunstancias difíciles. No eran personas extraordinarias según los criterios del mundo. Eran seres humanos con temores, dudas y limitaciones, exactamente como nosotros. Lo interesante es que muchas veces ellas mismas no comprendían completamente cómo Dios estaba obrando en sus vidas. Solo con el paso del tiempo podían mirar hacia atrás y descubrir que nunca habían estado solas. Existen ciertas señales espirituales que suelen aparecer en mujeres que viven bajo la protección especial del Señor. No son marcas visibles en el cuerpo ni privilegios reservados para unas pocas personas. Son características que nacen de una relación profunda con Dios. La primera de estas señales suele pasar desapercibida porque el mundo no la considera importante. Sin embargo, desde la perspectiva del cielo, es una de las evidencias más hermosas de la acción divina en un alma. Antes de descubrirla, es importante comprender algo fundamental. La protección de Dios no significa que una persona sea más valiosa que otra. Cada ser humano es amado infinitamente por el Creador. Pero hay corazones que aprenden a refugiarse bajo las alas de Dios con una confianza especial. Y cuando eso sucede, comienzan a experimentar ciertos frutos espirituales que reflejan la cercanía del Señor. El Salmo 91 declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen revela la ternura con la que Dios cuida de quienes ponen su esperanza en Él. La primera marca oculta que suelen llevar las mujeres protegidas por Dios es una fortaleza que sorprende incluso a ellas mismas. No hablamos de una fuerza física ni de una personalidad dominante. Hablamos de una capacidad espiritual para levantarse después de cada caída. Hay mujeres que han atravesado pérdidas dolorosas. Han visto sueños romperse, relaciones terminar y proyectos fracasar. Sin embargo, después de un tiempo vuelven a ponerse de pie. Muchas personas observan esa recuperación y la atribuyen únicamente a la fuerza de voluntad. Pero detrás de esa resistencia suele existir algo mucho más profundo. Existe una gracia invisible que las sostiene. La Biblia
muestra este principio repetidamente. Cuando parecía que todo estaba perdido para muchas mujeres de fe, Dios les concedía fuerzas nuevas para continuar avanzando. No siempre recibían respuestas inmediatas. Tampoco eran libradas instantáneamente de sus dificultades. Pero el Señor colocaba dentro de ellas una capacidad sobrenatural para perseverar. Quizás alguna mujer que escucha estas palabras ha vivido exactamente eso. Tal vez hubo momentos en los que pensó que no soportaría una prueba más. Sin embargo, aquí está hoy. Sigue respirando. Sigue creyendo. Sigue luchando. Eso no significa que nunca sintió miedo. Tampoco significa que jamás derramó lágrimas. Significa que Dios la sostuvo incluso cuando ella pensaba que estaba caminando sola. Isaías 40 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa continúa vigente para cada generación. Las mujeres protegidas por Dios suelen descubrir esta verdad de manera personal. Aprenden que la verdadera fortaleza no nace de ellas mismas. Nace de la presencia divina actuando en sus corazones. Curiosamente, cuanto más dependen de Dios, más fuertes se vuelven. El mundo enseña que la autosuficiencia es la clave del éxito. El Evangelio enseña que la confianza en Dios es la fuente de la verdadera fortaleza. Por eso, muchas mujeres profundamente espirituales desarrollan una serenidad especial frente a las pruebas. No porque ignoren los problemas, sino porque saben quién camina junto a ellas. Cuando enfrentan una crisis familiar, buscan la oración antes de desesperarse. Cuando reciben una mala noticia, elevan sus ojos al cielo antes de rendirse. Esto no elimina automáticamente el sufrimiento, pero transforma completamente la manera de enfrentarlo. Existe una diferencia enorme entre sufrir sola y sufrir sabiendo que Dios está presente. Esa certeza cambia la perspectiva de todo. Las mujeres protegidas por Dios también suelen experimentar momentos donde descubren recursos interiores que nunca imaginaron poseer. En situaciones extremas encuentran paciencia, valentía y sabiduría inesperadas con frecuencia. Ellas mismas reconocen que esas capacidades no provienen únicamente de sus esfuerzos humanos. Saben que el Señor ha estado obrando silenciosamente en sus vidas. Es precisamente en las temporadas más difíciles
donde esta primera marca se vuelve más visible cuando otros esperan verlas derrotadas, encuentran la fuerza para continuar, no porque sean invencibles, no porque nunca se cansen, sino porque han aprendido a apoyarse en una fuerza mayor que ellas mismas. Jesús enseñó que separados de Él, nada podemos hacer. Pero también enseñó que con Dios todas las cosas son posibles. Esa verdad se convierte en experiencia cotidiana para muchas mujeres de fe. Cada dificultad superada fortalece su confianza en el Señor. Cada prueba vencida se transforma en un testimonio silencioso de la fidelidad divina. Cada lágrima ofrecida a Dios se convierte en una semilla de esperanza. Con el tiempo, esta fortaleza espiritual empieza a influir también en las personas que la rodean. Sus hijos, familiares y amigos encuentran inspiración en su ejemplo. Muchas veces ni siquiera son conscientes del impacto que generan. Simplemente continúan caminando con humildad y confianza. Sin embargo, Dios utiliza su testimonio para recordar a otros que la esperanza nunca debe perderse. Incluso en los momentos más oscuros, la luz divina continúa brillando. Tal vez hoy alguien necesita escuchar precisamente esto. Tal vez está atravesando una situación que parece imposible de superar. ¿Sí? ¿Es así? Recuerde que Dios no promete una vida sin desafíos, pero sí promete acompañar a sus hijos en medio de cada batalla. La primera marca de una mujer protegida por Dios no es la ausencia de problemas. Es la presencia de una fortaleza espiritual que le permite seguir avanzando cuando todo parece perdido. Y esta es apenas la primera señal. Porque existe una segunda marca aún más profunda. Una característica que muchas veces transforma completamente la vida de quienes caminan cerca de Dios. Una señal silenciosa que suele aparecer cuando el alma aprende a escuchar la voz del Señor en medio del ruido del mundo. Esa será la reflexión que exploraremos en la próxima parte. La noche espiritual que rodea a muchas almas no siempre es visible a los ojos humanos. Pero en el silencio de Dios nada permanece oculto. Hay vidas que parecen ordinarias desde fuera, pero en el cielo están marcadas por una presencia especial, una protección que no se puede explicar con lógica humana. Y es en esa profundidad donde comenzamos a entender que el Señor no trabaja como el mundo espera
sino como un padre que ve lo invisible. Cuando una mujer ha sido tocada por el dolor, cuando ha caminado por estaciones de soledad, abandono o lucha silenciosa, algo misterioso comienza a formarse en su interior. No es debilidad, aunque el mundo lo confunda con eso. Es una sensibilidad espiritual que el cielo reconoce como un signo de pertenencia divina. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Y esa cercanía no es simbólica, es real, constante y transformadora. En este camino espiritual ¿sí?, la primera marca invisible que el cielo deja en ciertas mujeres es una fortaleza nacida del sufrimiento redimido. No es una fortaleza ruidosa ni arrogante, sino una firmeza silenciosa que ha aprendido a sostenerse en Dios cuando todo lo demás ha fallado. Es una resistencia que no nace del orgullo humano, sino de la oración escondidas en las lágrimas. Hay quienes no comprenden cómo una persona puede seguir adelante después de tantas pérdidas o decepciones. Pero lo que no ven es que en ese proceso Dios ha estado edificando algo más profundo que la felicidad superficial. Ha estado construyendo carácter eterno. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando dijo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter esperanza. La segunda marca que el cielo deja en estas vidas es una capacidad especial de discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Cuando el alma ha sido despojada de muchas seguridades humanas, comienza a depender más del susurro divino que de las opiniones externas. Es en esa dependencia donde se abre un canal de comunicación espiritual más puro. Muchas veces el mundo llena el corazón de distracciones para evitar el dolor, pero en el proceso también pierde sensibilidad espiritual. Sin embargo, cuando una persona ha atravesado temporadas de silencio y dependencia, aprende a reconocer la presencia de Dios en detalles pequeños. Una palabra, un versículo, una paz inesperada en medio de la incertidumbre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Esta capacidad no es automática, es formada. Es el resultado de noches donde no había respuestas humanas, pero sí una búsqueda sincera del cielo. Y en esa búsqueda, el alma aprende a distinguir entre el ruido de la ansiedad y la voz suave
del Espíritu Santo que guía sin forzar, que consuela sin imponer, que ilumina sin deslumbrar. La tercera marca espiritual es quizás la más profunda, una compasión que nace del dolor vivido. Cuando una mujer ha sido sanada por Dios en sus heridas más íntimas, comienza a mirar el sufrimiento de otros con una ternura diferente. Ya no juzga con facilidad porque ha aprendido lo que significa ser sostenida en tiempos de fragilidad. Esta compasión no es sentimentalismo. Es sabiduría espiritual. Es el fruto de haber sido tocada por la misericordia de Dios en los momentos donde nadie más podía ayudar. Por eso, estas vidas se convierten en instrumentos de consuelo para otros sin siquiera proponérselo. Su sola presencia transmite paz porque han sido visitadas por la paz de Cristo en sus propias tormentas. Y es aquí donde el misterio se vuelve más profundo, porque lo que el mundo llama soledad, el cielo puede transformarlo en preparación. Lo que el mundo llama ausencia, Dios puede convertirlo en formación interior. Y lo que el mundo llama pérdida, Dios lo puede usar como el inicio de una nueva dimensión espiritual. No todas las estaciones son fáciles de comprender mientras se viven, pero el tiempo revela lo que la emoción no puede ver. Hay procesos que solo se entienden cuando el alma mira hacia atrás y descubre que, incluso en el dolor, no estuvo sola. Había una mano invisible sosteniendo, guiando, preservando. El profeta Isaías habló de esta realidad cuando dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Estas palabras no son poesía espiritual, son una declaración de presencia constante en medio de cualquier circunstancia humana. En este punto del camino, el alma comienza a comprender que las marcas de Dios no siempre son visibles en forma de éxito o reconocimiento, sino en forma de transformación interior. Y esa transformación es más valiosa que cualquier recompensa externa porque prepara el corazón para una vida más profunda en comunión con Él, pero aún hay más misterio por descubrir. Porque estas tres marcas no son el final del proceso, sino el inicio de una obra más grande que el cielo continúa construyendo en secreto. Y cuando el alma empieza a reconocerlas, también empieza a entender que su historia no ha sido olvidada,
sino cuidadosamente escrita por una mano divina que nunca deja de obrar. Así, en medio de este entendimiento que apenas comienza a abrirse como una luz suave en la oscuridad, el corazón es invitado a ir más profundo, porque lo que aún no ha sido revelado sobre la obra de Dios en la vida oculta de sus hijos es mucho más grande de lo que el ojo humano puede imaginar. La noche espiritual que hemos estado contemplando no es simplemente un símbolo poético, sino una realidad que muchas almas atraviesan cuando el silencio de la vida parece más fuerte que la voz de la esperanza. En ese silencio profundo, donde el mundo deja de ofrecer respuestas fáciles, es donde Dios revela una obra que no siempre es visible a los ojos humanos, pero que es constante y fiel como el amanecer que nunca falla. Y es precisamente en ese punto donde muchas mujeres comienzan a descubrir algo que no esperaban. La presencia de Dios no se aleja en la soledad, sino que se intensifica en ella. Lo que parecía abandono comienza a transformarse lentamente en una forma distinta de compañía. Una que no depende de manos humanas, sino de una gracia que sostiene incluso cuando todo lo demás parece faltar. El alma que duerme sola en medio de sus luchas invisibles, a menudo cree que su historia está detenida. Sin embargo, en la mirada divina, nada está detenido. Porque Dios trabaja en lo oculto con una precisión que el tiempo no puede explicar. Cada lágrima derramada en silencio es recogida como una oración que no ha sido ignorada. Hay un misterio profundo en la forma en que Dios forma el corazón de quienes atraviesan la soledad. No es una formación rápida ni superficial, sino una obra lenta, como el fuego que purifica el oro sin destruirlo. En ese proceso, el alma aprende a distinguir entre lo que pasa y lo que permanece, entre lo que consuela por un momento y lo que salva eternamente. Muchas veces lo que más duele no es la ausencia de compañía, sino la sensación interna de no ser vista. Pero la fe revela algo que contradice esa percepción. Nada de lo que vive el corazón humano escapa a la mirada del Creador. Incluso aquello que no puede ser explicado encuentra un lugar en su comprensión infinita. En este camino hay una transformación silenciosa que ocurre en lo más profundo del ser. La mujer que antes buscaba respuestas en la aprobación externa,
comienza a encontrar una nueva raíz en la oración. Una raíz que no depende de circunstancias externas para sostener su esperanza. Es en ese crecimiento invisible donde se forma una fortaleza que no se aprende en los días fáciles. La fortaleza espiritual nace en las noches largas, en los pensamientos que nadie escucha, en las decisiones tomadas cuando nadie está mirando. Allí, Dios moldea un carácter que no se rompe fácilmente. Y aunque el mundo no siempre reconoce este tipo de transformación, el cielo la contempla con atención. Porque lo que parece debilidad a los ojos humanos, muchas veces es el lugar donde la gracia actúa con mayor profundidad. El corazón humano tiende a medir la vida por lo que se ve. Pero Dios mide por lo que se está formando dentro del alma. Por eso, incluso el dolor puede convertirse en un espacio sagrado cuando es ofrecido con fe. Nada queda sin significado cuando se entrega en manos divinas. En este proceso, muchas almas descubren que no están caminando hacia la ausencia, sino hacia una presencia más plena de lo que habían conocido antes. La soledad, aunque difícil, se convierte en una escuela donde el alma aprende a escuchar de nuevo. Vino en esa escucha, algo cambia lentamente. La voz interior deja de estar dominada por el miedo y comienza a abrirse a una confianza que no depende de emociones momentáneas. Es una confianza que se construye como una casa sobre roca, firme incluso cuando los vientos soplan con fuerza. El corazón que aprende a confiar en Dios en medio del silencio descubre una paz que no puede ser explicada fácilmente. No es ausencia de lucha, sino presencia de una certeza interior que sostiene incluso en medio de la incertidumbre. Y sin embargo, este camino no es inmediato. Es un proceso que requiere perseverancia, especialmente cuando los días parecen repetirse sin cambios visibles. Pero en la perspectiva divina, cada día es una semilla que está siendo sembrada en la eternidad. Las lágrimas que nadie ve no son desperdiciadas. Cada una de ellas tiene un lugar en el misterio del amor de Dios, donde nada de lo que es ofrecido con sinceridad se pierde o se ignora. Incluso el dolor más silencioso se convierte en parte de una historia más grande, un sella. En medio de todo esto, el alma comienza a entender que no está sola en su lucha interior. Hay una compañía invisible que sostiene lo que parece
frágil y una fidelidad que no depende de la comprensión humana para seguir siendo real. Es en este punto donde la fe deja de ser una idea y se convierte en experiencia. No una experiencia siempre emocional, sino una certeza profunda que permanece incluso cuando las emociones fluctúan. Es la convicción de que Dios sigue obrando, incluso cuando nada parece cambiar. El misterio de esta obra divina es que no siempre se revela de inmediato. A veces se manifiesta solo al mirar atrás, cuando el alma descubre que fue sostenida en momentos donde pensaba que iba a caer. Y ese descubrimiento transforma la manera de entender el pasado. Porque entonces el dolor ya no es solo dolor, sino también evidencia de una presencia que no abandonó. La historia personal comienza a leerse con otros ojos, y lo que parecía abandono se reconoce como acompañamiento silencioso así. En medio de este descubrimiento interior, el alma se prepara para entrar en una comprensión aún más profunda, donde la presencia de Dios no solo consuela, sino que también guía, corrige y fortalece de maneras inesperadas. Pero lo que aún no ha sido revelado completamente es cómo esta presencia transforma incluso los aspectos más cotidianos de la vida, aquellos que parecen pequeños, pero que esconden decisiones eternas dentro de sí. Es precisamente allí, en lo cotidiano, donde el siguiente misterio comienza a abrirse. La noche cae con una quietud distinta, como si el mismo cielo descendiera más cerca de la tierra para escuchar los suspiros de quienes han aprendido a vivir en silencio. En ese silencio que a veces pesa como una cruz invisible, también se esconde una presencia que no abandona. Una presencia que sostiene incluso cuando el corazón ya no encuentra palabras para orar. Y es aquí donde muchas mujeres comienzan a descubrir una verdad que no siempre se comprende en los primeros años del dolor. No toda soledad es abandono y no todo silencio es ausencia de Dios. A veces, lo que parece vacío es en realidad un espacio sagrado donde el alma es purificada con una delicadeza que no siempre es evidente al principio. Hay una cuarta señal espiritual que aparece en las mujeres que han sido sostenidas por la gracia divina en medio de su vida solitaria. Una fortaleza interior que no depende de la circunstancia externa.
No es una fuerza ruidosa ni orgullosa, sino una firmeza suave, como un árbol que ha aprendido a doblarse sin romperse bajo la tormenta. Esa fortaleza no nace del orgullo humano, sino de incontables noches en las que el alma pensó que no podía continuar y aún así continuó. No porque todo fuera fácil, sino porque había algo más profundo sosteniéndola, incluso cuando no podía sentirlo claramente. Muchas veces estas mujeres miran hacia atrás y no comprenden cómo lograron sobrevivir a ciertos años, cómo lograron criar hijos y trabajar, pagar cuentas, llorar en silencio y aún así levantarse cada mañana. Y la respuesta no siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo se revela con claridad. No caminaron solas, aunque así lo sintieran. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Esta promesa no es poesía vacía. Es una realidad espiritual que se manifiesta especialmente en las estaciones más difíciles del alma humana. Y aunque el agua a veces parezca cubrirlo todo, nunca tiene la última palabra. La quinta señal es más interior, más silenciosa, pero profundamente transformadora. Una sensibilidad creciente hacia la voz de Dios. No se trata de fenómenos extraordinarios, sino de una percepción más fina del bien, del mal, de la verdad y de la dirección correcta en momentos de decisión. Es como si el alma, después de tanto dolor y tanto aprendizaje en la oscuridad, comenzara a reconocer la luz con mayor claridad. Decisiones que antes eran confusas empiezan a ordenarse. Caminos que antes generaban ansiedad comienzan a revelar una paz inesperada cuando se eligen en oración. Esta sensibilidad no surge de la comodidad, sino de la dependencia. Cuando una vida ha aprendido a no apoyarse completamente en seguridades humanas, el corazón comienza a afinarse de una manera especial hacia lo eterno. Y allí, incluso en lo cotidiano, Dios empieza a hablar con una claridad distinta. A veces es una paz repentina antes de tomar una decisión importante. Otras veces es una inquietud interior que advierte suavemente que algo no es correcto. No es miedo, no es ansiedad, es guía. Y quien aprende a reconocer esa voz interior descubre un tesoro espiritual que no puede comprarse ni fabricarse. La sexta señal, quizás la más misteriosa, es una capacidad renovada para amar sin amargura. No es que el dolor desaparezca
por completo, ni que las heridas del pasado se borren como si nunca hubieran existido. Pero algo cambia en el interior. El corazón deja de ser prisión del resentimiento. Esto no ocurre de forma inmediata, ni es el resultado de una simple decisión emocional. Es el fruto de un proceso profundo, donde Dios poco a poco va sanando lo que parecía imposible de sanar. Y en ese proceso el alma aprende a mirar su historia con otros ojos. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de trascenderlo. Dejar de vivir atado a lo que fue para comenzar a vivir abierto a lo que aún puede ser. Y en ese paso silencioso, muchas mujeres descubren una libertad interior que no depende de la presencia o ausencia de otra persona. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Porque el corazón, incluso herido, sigue siendo el lugar donde Dios quiere habitar con su paz. Y cuando ese corazón se abre nuevamente al amor, sin perder la sabiduría del dolor, se convierte en un testimonio vivo de redención. En esta etapa del camino, la mujer que ha aprendido a caminar sola, pero no abandonada, comienza a comprender que su historia no es un accidente ni una condena. Es una historia que ha sido atravesada por una presencia silenciosa que nunca dejó de actuar. Y aunque todavía existan noches difíciles, aunque aún haya recuerdos que duelan, algo nuevo ha comenzado a nacer en su interior. Una esperanza más madura, más profunda, menos dependiente de circunstancias externas y más anclada en la fidelidad de Dios. Es en este punto donde el alma ya no pregunta únicamente ¿por qué?, sino que comienza a preguntar ¿para qué? Y esa sola transformación interior es una señal de que el corazón está siendo elevado a una comprensión más alta del propósito divino. Pero el misterio aún no está completo, porque cuando Dios comienza una obra en un alma herida, no la deja a medio camino. Y lo que aún está por revelarse en lo profundo de esta vida silenciosa es algo que puede transformar incluso la manera en que se entiende la espera, el dolor y la soledad. Muchos años después, aquella mujer que durante tanto tiempo había pensado que Dios la había olvidado, comprendió algo que transformó por completo su corazón. Descubrió que la protección divina no siempre significa ausencia de dolor, sino presencia constante en medio de él. Había esperado
durante años que Dios cambiara sus circunstancias. Había orado para desapareciera la soledad, para que llegara una nueva compañía o para que el pasado pudiera borrarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió que Dios estaba haciendo algo más profundo. No estaba solamente trabajando alrededor de ella, estaba trabajando dentro de ella. Y eso sucede con muchas mujeres protegidas por Dios. A veces esperan una señal extraordinaria, esperan una respuesta inmediata, esperan una solución visible, pero Dios suele comenzar transformando el corazón. Porque cuando el corazón cambia, toda la vida comienza a verse de manera diferente. Muchas mujeres protegidas por Dios desarrollan una paz que no depende de las circunstancias. No significa que nunca lloren o que nunca sufran. Significa que incluso en medio de las lágrimas conservan una esperanza que el mundo no puede explicar. Es una paz que nace de saber que Dios sigue sentado en su trono. Es una paz que surge cuando una mujer comprende que su historia no está gobernada por el abandono humano, sino por la providencia divina. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¡Qué promesa tan hermosa! No dice que todo será perfecto. No dice que no existirán problemas. Dice que Dios puede guardar el corazón en paz. Y esa paz es una de las marcas más visibles de una mujer protegida por el Señor. Quizás su vida exterior no parezca extraordinaria. Quizás nadie conozca sus batallas secretas. Quizás muchas personas ni siquiera imaginen las lágrimas que ha derramado. Pero cuando hablan con ella, perciben algo diferente. Perciben serenidad, perciben equilibrio, perciben confianza. Perciben una luz interior que no se puede fabricar porque proviene de Dios. Y hay otra característica que suele aparecer con el tiempo. Las mujeres protegidas por Dios aprenden a amar de manera más profunda. El sufrimiento puede volver amargo a un ser humano, puede llenarlo de resentimiento, puede endurecer su corazón. Pero cuando una persona permite que Dios sane sus heridas, ocurre algo maravilloso. El dolor se convierte en compasión. Las lágrimas se convierten en comprensión. Las cicatrices se convierten en puentes para ayudar a otros. Por eso, muchas mujeres que han sufrido profundamente terminan convirtiéndose
en instrumentos, tiéndose en instrumentos de consuelo para quienes atraviesan momentos similares. Escuchan mejor, comprenden mejor, acompañan mejor. No porque hayan estudiado grandes teorías, sino porque conocen el sufrimiento desde dentro, han caminado por valles oscuros, han enfrentado noches difíciles, han sobrevivido a temporadas que parecían imposibles. Y precisamente por eso pueden extender la mano a otros. 2 de Corintios 1. 4 enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Esa es una verdad extraordinaria. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Ni una lágrima, ni una noche de soledad, ni una decepción, ni una herida. Todo puede ser transformado en algo que bendiga a otras personas. Y existe una última señal que suele manifestarse en aquellas mujeres que viven bajo la protección especial del Señor. Es una confianza creciente en el futuro. Muchas personas viven dominadas por el miedo, temen envejecer, temen quedarse solas, temen enfermarse, temen no tener recursos suficientes, temen lo que pueda ocurrir mañana. Pero cuando una mujer camina durante años con Dios, empieza a descubrir algo maravilloso. Descubre que Dios ha sido fiel una y otra vez. Mira hacia atrás y reconoce su mano en momentos donde antes no la veía. Recuerda situaciones difíciles que parecían imposibles de superar y comprende que Dios la sostuvo en cada una de ellas. Entonces nace una confianza nueva, una confianza basada en la experiencia. No es optimismo vacío, no es pensamiento positivo. Es memoria espiritual, es recordar todo lo que Dios ya ha hecho. David expresó esta misma verdad cuando dijo que había sido joven y ahora era viejo, pero nunca había visto desamparado al justo. Esa convicción surge cuando una persona contempla su historia a la luz de la fidelidad divina. Y quizás hoy haya alguna mujer escuchando estas palabras que se siente cansada. Tal vez piensa que ha esperado demasiado. Tal vez siente que sus fuerzas están disminuyendo. Tal vez se pregunta cuánto tiempo más tendrá que caminar sola. Si ese es tu caso, escucha atentamente. Dios no ha terminado su obra. La historia aún no ha concluido. Todavía hay capítulos que no has leído. Todavía hay bendiciones que no has visto. Todavía hay encuentros que no imaginas.
Todavía hay respuestas que están en camino. No sabemos exactamente cómo actuará Dios en cada situación. No conocemos todos sus planes, no podemos prometer resultados específicos, pero sí podemos confiar en su carácter. Podemos confiar en su amor. Podemos confiar en su sabiduría. Podemos confiar en su fidelidad, porque el mismo Dios que acompañó a Ruth, a Ana, a Esther y a tantas mujeres de fe, sigue obrando hoy. No ha cambiado, no se ha olvidado de sus hijos, no ha cerrado sus oídos a las oraciones, no ha dejado de cuidar a quienes lo buscan con sinceridad. Cuando una mujer comprende esto, deja de definirse por sus pérdidas, deja de definirse por sus heridas, deja de definirse por las personas que se fueron, empieza a definirse por la presencia de Dios. Empieza a recordar quién es realmente una hija amada, una mujer valiosa, una persona creada con propósito, alguien cuya vida tiene significado, alguien que nunca ha estado fuera de la mirada de Dios. Quizás el mundo vea solamente una mujer que duerme sola, pero Dios ve mucho más. Ve una historia completa. Ve luchas invisibles, ve sacrificios silenciosos, ve oraciones pronunciadas entre lágrimas. Ve actos de amor que nadie más notó. Ve la fe que permaneció cuando todo parecía perdido. Y todo eso tiene valor ante sus ojos. Por eso, si alguna vez la soledad intenta convencerte de que estás olvidada, recuerda esta verdad. La presencia humana puede faltar. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas pueden marcharse. Pero Dios permanece. Su amor permanece. Su cuidado permanece. Su misericordia permanece. Y mientras Dios permanezca contigo, nunca estarás verdaderamente sola. Porque la protección divina no consiste únicamente en abrir puertas, también consiste en sostener corazones. No consiste solamente en cambiar situaciones, también consiste en transformar almas. No consiste únicamente en conceder bendiciones visibles, también consiste en caminar junto a nosotros cada día. Y esa compañía vale más que cualquier otra cosa. Al final de todo, la mayor seguridad de una mujer protegida por Dios no es que nunca enfrentará dificultades. La mayor seguridad es saber que ninguna dificultad podrá separarla del amor del Señor. Como declara Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir.
ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esa es la verdadera protección. Esa es la verdadera esperanza. Y esa es la promesa que puede sostener cualquier corazón durante las noches más largas y los caminos más difíciles. Porque quien camina con Dios jamás camina completamente sola. Y quien descansa en sus manos puede mirar el futuro con confianza, sabiendo que el mismo Señor que la ha sostenido hasta hoy seguirá guiando cada uno de sus pasos hasta el final del camino.